región poplitea, ¿sí? Muy bien. La región poplitea tiene como límites, miren, esto es límite proximal, va a ser como una especie de triángulo, ¿ya? El límite proximal va a ser el que pasa a dos bordes, dos trazos de dedo por encima de la rótula, ya, acá está la rótula, por encima dos trazos de dedos, límite proximal, y límite distal, plano distal que pasa a dos trazos de dedo por debajo de la base de la rótula, ¿ya? Entonces, límites, la rótula, dos trazos por arriba y dos trazos por abajo es lo que se considera la región poplitea, ¿ya? Plano de disección, la piel de esta zona va a ser bastante fina, delgada, sin mucho, sin folículos pilosos, sensible, ¿ya? Que va a ser incluso anatomía de superficie, los tendones y ligamentos que están bajando desde el muslo hasta la pierna, ¿no? El tejido celular subcutáneo es escaso en grasa, la fascia es toda la fascia que recubre esta región poplitea y los músculos los vamos a ver en un momento, ¿sí? Primero, el tejido celular subcutáneo, vamos a ver venas tributarias de la safena externa, vamos a ver también linfáticos superficiales y los nervios superficiales. Dentro de los nervios superficiales que vamos a ver por aquí está el safeno externo o también llamado tibial y también va a estar el safeno externo accesorio y también el peroneo cutáneo. El peroneo cutáneo que es rama del peroneo común. Ya vamos a verlos poco a poco. Miren ahí. Ahí está el rombo popliteo, ya de toda la región poplitea, acá se va a delimitar un rombo popliteo, ya miren, rombo popliteo hacia el lado medial, acá hacia el lado medial, por encima voy a tener al semitendinoso en un primer plano. Semitendinoso, miren, es más porción de tendón, tendón largo acá que de músculo, ¿no? Semitendinoso. Y por debajo, acá, voy a tener al semimembranoso. Ya todo más grande, más contenido muscular que contenido tendinoso. Ya no se olviden que el semitendinoso se inserta en la tibia, en la pata de ganso, y el semimembranoso se inserta en el cóndilo medial de la tibia. ¿Ya? Por otro lado, tenemos al otro lado los dos límites superiores, el lateral sería lo que es el bíceps, ¿no? El bíceps femoral tanto en su porción larga como en su porción corta. Sus límites inferiores sería el límite del gemelo lateral por un lado y el gemelo medial por otro lado, junto con el plantar delgado. ¿Ya? Junto con el plantar delgado. ¿Sí? Muy bien. Ahí está el rombo popliteo. Miren, nuevamente, este de acá, ¿cuál será? Este de acá será ¿no? Este de acá será el semitendinoso, por debajo va a estar el semimembranoso y hacia el otro lado el bíceps femoral largo encima, bíceps femoral largo abajo. Y acá se va a formar un rombo, estos serían los límites superiores y el límite inferior va a estar dado por los gemelos, ¿ya? Por los gemelos, bueno, tanto a un lado como el gemelo lateral y el plantar delgado, acá gemelo lateral y plantar delgado, y tanto al lado medial como el gemelo medial, ¿sí? Miren, nervios, arterias, ¿qué vamos a tener ahí? Este de acá es el nervio, recuerdan que viene de arriba, el nervio ciático, ¿no? El nervio ciático, una vez que atraviesa el ángulo superior del rombo popliteo, ¿sí? Una vez que atraviesa el ángulo superior del rombo popliteo, se convierte en nervio popliteo común. Nervio popliteo común, ¿ya? Este popliteo común va a botar dos ramas. Ya va a botar dos ramas. Una rama que es esta, que se va con dirección al lateral, con dirección a la cabeza del peroné, que va a ser el peroneo superficial, nervio peroneo superficial. Y otra rama que es esta, que va a ser el nervio peroneo profundo. Perdón, eh,
Claro, está bien. El nervio peroneo profundo, ¿ya? Este nervio popliteo, perdón, chicos, un error, ya voy a repetir. A ver, el nervio ciático, una vez que ingresa al rombo popliteo, se convierte en nervio popliteo, ¿ok? Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Ahora, el nervio popliteo va a dar una primera rama, que es esta, que es el nervio peroneo, el nervio peroneo común, ¿ok? Nervio peroneo común. Este nervio peroneo común se dirige hacia la cabeza del peroné, ¿ya? Muy bien. Entonces, nuevamente, nervio ciático viene arriba y se divide o cambia de nombre al ingresar al rombo popliteo y pasa a ser el nervio popliteo. Este nervio popliteo va a dar una rama, que es esta, que es la rama peronea común. La rama peronea común se va a ir hacia la cabeza del peroné. Y este nervio popliteo, como se queda solo en el triángulo popliteo, una vez que cruza el borde inferior del rombo popliteo, se va a convertir en nervio tibial posterior, ya, nervio tibial posterior. En cuanto a la vena y a la arteria, van a ser arteria poplitea y vena poplitea. La arteria poplitea va a ser rama de la femoral profunda, ¿ya? La arteria poplitea va a ser rama de la arteria femoral, ¿ya? La arteria femoral, no sé si se acuerdan en una imagen anterior, la arteria femoral se iba desde el canal femoral, pasaba por el conducto femoral y luego se iba atravesando, ¿no? Se iba atravesando toda la parte anterior del muslo, pero llegaba acá a la parte medial y se convertía hacia la parte posterior en arteria poplitea, ¿sí? Y la vena poplitea pues está de regreso, ¿no? Está acompañando la arteria, pero de abajo hacia arriba, ¿sí? Miren ahí nuevamente, ahí tenemos lo que es para ver a la arteria poplitea como tal, hemos abierto o hemos separado a la vena y a los nervios, ¿ya? Esta arteria poplitea entonces se forma de la arteria femoral, ¿ya? La arteria femoral. La arteria femoral eh, va a dar origen o va a dar rama una vez que atraviesa el límite superior del rombo popliteo a la arteria poplitea. Y esta arteria poplitea va a tener una serie de ramas. Va a tener ramas musculares, va a tener la arteria genicular superior medial, genicular superior lateral, genicular inferior medial y genicular inferior lateral, ¿ya? Y también va a dar una rama que se va a ir dentro de la articulación de la rodilla, que se va a llamar arteria articular o también llamada genicular media, ¿ya? Genicular media. Esta de acá es la mediana, ¿sí? La genicular superior lateral, genicular superior medial, genicular inferior medial, genicular inferior lateral y la mediana, ¿ya? Finalmente, hacia la parte distal va a dar sus dos ramas terminales. Uno que es la arteria tibial posterior, y otro que es la arteria, perdón, tibial anterior. Arteria tibial anterior, ¿ya? Y de la arteria tibial posterior, miren, de la arteria tibial posterior va a salir esta ramita que se llama arteria peronea, ya que se va a ir a la celda lateral. La arteria peronea que se va a ir, esta de acá, ya, acá ha habido un error, esta es la arteria peronea que se va a ir a la celda lateral y la otra es la arteria tibial posterior, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está lo que les había mencionado, ¿no? Miren, el nervio ciático, una vez que está por ingresar al rombo popliteo, se va a dividir en nervio peroneo común, que se va a ir hacia la cabeza femoral, hacia la cabeza del peroné, perdón, y el otro que es el nervio tibial. El nervio tibial. Algunos autores lo consideran como que
toda esta zona todavía es continuación del nervio popliteo. Y recién cuando pasa el límite inferior del rombo popliteo, tendría que recibir o cambiar de nombre de nervio popliteo a nervio tibial, ¿ya? Pero hay algunos otros textos que también lo mencionan como que el nervio ciático desde arriba se va a dividir en nervio tibial y en nervio peroneo común, ¿ya? Pero bueno, igual esas dos son las ramas del nervio ciático. Muy bien, vamos a ver entonces las ramas del nervio tibial. Primero, nervio tibial. Miren, una ramita aquí que va a ser rama o nervio safeno externo principal. Nervio safeno externo principal. También va a tener ramas musculares. También va a tener ramas articulares. Y por último, este nervio tibial, miren, nervio tibial, al atravesar el conducto o el anillo del tríceps sural, se va a convertir en nervio tibial posterior, ¿ya? En nervio tibial posterior. Entonces, nuevamente, el nervio ciático más arriba se va a dividir en un nervio tibial y en un nervio tibial y en un nervio peroneo común. El peroneo común luego se va a dividir en peroneo superficial y peroneo profundo, ¿ya? Pero eso va a ser ya después de que atraviesen, eso va a ser después, ¿no? De que ya llegue a la cabeza del peroné, ¿no? A la cabeza del peroné y se divide en sus dos ramas, una superficial y otra profunda, ¿ya? Luego, este nervio tibial, o también llamado nervio popliteo, ya nervio tibial o nervio popliteo, va a dar ramas musculares para todos los músculos de esta región posterior, va a dar rama articular también para la articulación de la rodilla y va a dar rama para el nervio tibial posterior, o mejor dicho, la continuación de este nervio tibial va a ser el nervio tibial posterior, ¿ya? El otro, que es el peroneo común, va a tener como ramas al nervio peroneo cutáneo para inervar a toda la piel de la región lateral de la pierna, ¿sí? Va a tener como ramas al nervio safeno externo accesorio, que va a ser esta ramita de aquí. Ah, ojo, el nervio tibial iba a dar el nervio safeno externo principal. El nervio peroneo común va a dar el nervio safeno externo accesorio. Ambos, el nervio safeno principal y el accesorio, se unen para formar el nervio safeno externo, ¿ya? Más adelante se va a ver. Luego también vamos a tener al nervio peroneo superficial, y al nervio peroneo profundo que les había mencionado, que se divide hacia el borde del peroné. El nervio peroneo superficial hacia el borde de la cabeza del peroné, ¿no? Nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo. Ojo, miren, este es el nervio popliteo, ¿cierto? O simplemente el nervio tibial. Cuando este nervio popliteo atraviesa el anillo del tríceps sural, se convierte en nervio tibial posterior. Nervio tibial posterior. ¿Quién vendría a ser el nervio tibial anterior? Pues ahí estaría lo que es la rama, ¿no? El nervio tibial anterior vendría a ser lo que es la rama del peroneo profundo, ¿ya? Del peroneo, o mejor dicho, el peroneo profundo se cambiaría de nombre o sería equivalente a lo que es el nervio tibial anterior, ¿ya? Tibial anterior. El peroneo profundo igual a tibial anterior. Peroneo superficial, perdón, nervio de acá, nervio tibial posterior, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda ahí, chicos? ¿Todo bien? Hemos visto la arteria, hemos visto el nervio, hemos visto los límites del triángulo, ya los límites del rombo en general, del rombo popliteo, y
las ramas de las arterias y del nervio, ¿no? El nervio ciático, que se divide en peroneo común y tibial o popliteo. Ya el peroneo común, al llegar a la cabeza del peroneo, bota los nervios peroneo superficial y peroneo profundo. El peroneo profundo, también llamado tibial anterior, ¿ya? Y también bota una ramita accesoria para lo que es el safeno externo. En cambio, el tibial bota una rama principal para el safeno externo y bota también una rama bota también ramas musculares, ¿no? Ahí están, ¿no? Ramas musculares, ramas articulares y también bota el nervio articular, nervio muscular y el nervio tibial posterior, ¿no? Para que sea inervado el tibial posterior por este nervio peroneo, ¿sí? Muy bien, chicos. Hasta ahí es la región poplitea, ¿sí? Región poplitea. Vamos avanzando un poquito, ¿ya? Este es... Sí. Ya, vamos viendo al menos lo que resta del video. Vamos viendo lo que es la región anterior, ¿ya? Ya. Celda lateral, eso ya lo dejamos para la siguiente. Ya vamos a ver ahorita región anterior de la pierna. Ya pasamos a ver ya pierna. Pierna. Vamos a ver. Entonces, la región de la pierna va a estar dividida en un compartimiento anterior y en un compartimiento posterior. A su vez, el compartimiento anterior se va a subdividir en una celda anterior o tibial y en una celda posterior. ¿Ya? Entonces, miren, celda anterior, una celda lateral, o también llamada peronea, porque este es el hueso peroneo, y una celda anterior, o también llamada tibial, ¿ya? Y la región y la celda anterior se va a dividir en una subregión ventromedial y en una subregión ventrolateral. Y por otro lado, pues tenemos al compartimiento posterior, ¿ya? Muy bien, entonces compartimiento anterior, el límite proximal, pues será el límite distal de la región poplitea. Ay, perdón, no estoy compartiendo. Ya, gracias, Lili. Voy a compartir esta diapo, ¿ya? Como estaba en la pantalla de la otra diapo, esta se dejó de compartir. Ya, acá. Ahí está. Ya, ahora sí se ve. A ver, Lili, ¿me confirmas? Ya, perfecto. Ok. Entonces hablábamos que la región de la pierna tiene un compartimiento anterior, un compartimiento posterior y el compartimiento anterior se subdivide en una celda anterior o tibial y en una celda lateral o peronea. Y a su vez la celda anterior o tibial se subdivide de nuevo en una subregión ventromedial y en una subregión ventrolateral, ¿sí? Vamos a iniciar viendo el compartimiento anterior. El compartimiento anterior tiene una piel bastante delgada con abundantes folículos pilosos en algunas personas. El tejido celular subcutáneo es tiene tejido escaso, tejido graso. Esta piel tiene contacto directo con lo que es la superficie ósea de la tibia, ¿sí? Lo que se conoce como la canilla, ¿no? Y los límites pues van a ser límite proximal por arriba, el límite distal de la región poplitea, que era 2 traveses de dedo por abajo de la rótula, y el límite distal pues va a ser a 2 traveses de dedo por encima de los malleolos, ya en este caso del malleolo peroneal, ¿ya? Muy bien, el plano de disección, ya lo vimos, la piel, el tejido celular subcutáneo, pues van a haber una serie de nervios y venas tributarias, ¿ya? Y la fascia es la fascia que envuelve a la pierna, la que es la fascia sural y los músculos ya los vamos a ver uno por uno, ¿ya? Entonces, primero, el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo dijimos que está conformado por unas venas tributarias, miren, venas tributarias de la safena interna, nervio safeno interno,
peroneo común y peroneo superficial, ¿ya? Peroneo común y peroneo superficial. Vamos a ver ahí, miren, ahí tenemos a las venas y a los nervios. Entonces acá, ¿recuerdan al nervio safeno interno? El nervio safeno interno, que es el que aparece en esta zona, nervio safeno interno, es un nervio que va a inervar a todo lo que era el muslo, ¿verdad? El muslo ventromedial, porque el ventrolateral, em, el ventrolateral va a estar inervado por lo que es el cutáneo femoral lateral, ¿no? El cutáneo femoral lateral. Entonces, el ventromedial va a estar inervado por el nervio safeno interno, ¿ya? Muy bien. Ahora, de la parte distal del muslo, obvio, ¿no? Porque la parte proximal estaba inervado por los nervios musculocutáneos, ¿ya? De que eran ramas directas del femoral. Este de acá, el nervio safeno interno, entonces era una rama del nervio femoral, ¿ya? Y va a ir, miren, va a ir descendiendo medialmente y va a llegar a inervar toda la zona anteromedial del safeno interno, toda la zona anteromedial del safeno interno. Muy bien. Toda la zona anteromedial bueno, anteromedial o ventromedial de lo que es la pierna, ¿no? Va a estar dominado por el nervio safeno interno. En cambio, miren, la parte ventrolateral va a estar inervados por los nervios peroneocutáneos, ¿ya? El nervio peroneocutáneo va a estar encargado de la mitad superior y el nervio peroneo superficial va a estar encargado de la parte inferior, ¿ya? De la región lateral, de la subregión lateral, ¿ya? Ahí se acaba todo en la parte anterior y recordemos sobre también la irrigación venosa, ¿no? Ahí hay una otra imagen, ¿no? Sobre el nervio cutáneo suralateral o también llamado peroneo común y el peroneo superficial hacia abajo, ¿no? Peroneo superficial hacia abajo y el peroneo común o cutáneo peroneo hacia la parte proximal. Y por el otro lado vamos a tener al nervio safeno interno que rama del nervio femoral y este va a bajar por toda la parte medial de la piel. Ojo, em, aquí vamos a tener también, ahí está, ¿no? Lo que es el drenaje venoso, ¿no? El drenaje venoso ya lo habíamos visto también. Existía a nivel de región inguinal, existía lo que se conocía como la estrella venosa de Scarpa, ¿cierto? Y esta estrella venosa de Scarpa iba a recibir una serie de venas, dentro de ellas la vena safena interna. Y bueno, no es que en esta zona o mejor dicho, la vena se hace profunda y luego se va por dentro. No, en todo el miembro superior la vena va a permanecer superficial. Miren, desde acá, acá nomás que se hace profunda a nivel inguinal, pero más abajo es superficial para irrigar a toda la zona, para drenar, mejor dicho, la sangre de toda la zona principalmente de la pierna, ¿no? Toda la sangre de la pierna, ¿sí? Entonces ahí tenemos cómo se forma la vena safena interna, se forma de la vena marginal dorsal del pie y de la arteria de la vena dorsal del dedo grueso, ¿ya? Del dedo grueso. Muy bien, sigamos. Miren, este es más o menos un esquema de cómo se delimita la región de la pierna, ¿no? Es un esquema de las fascias. Primero, acá tenemos al estuche de las fascias de las piernas. Y esto va a se va a formar un tabique intermuscular posterior y un tabique intermuscular medial, ¿ya? Un tabique intermuscular lateral y un tabique intermuscular medial. Este de acá es el peroné, este será el intermuscular lateral y este de acá el peroneal, ¿ya? Muy bien, hacia adelante, miren, hacia adelante voy a tener el compartimiento anterior que a su vez se va a dividir en una celda ventromedial y ventrolateral, ¿ya? Y hacia atrás, después va a estar la región lateral y por último va a estar la región posterior con dos planos musculares, primero y segundo plano, ¿ya? Muy bien.
vamos a ver el compartimiento anterior, la celda anterior, ¿ya? La celda anterior. Acá tenemos a 4 músculos, miren, este es superior, inferior, este es medial, este es lateral, ¿ya? Entonces, esta de acá será la subregión ventrolateral. La subregión ventrolateral va a estar formada entonces por estos 4 músculos, que es el tibial anterior. Luego viene el extensor largo de los dedos gruesos. Ahí está, el extensor largo de los dedos gruesos. Luego viene el extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos, que vendría a ser este de acá, el 3. El 2, que vendría a ser este cachito de acá, es el extensor largo de los dedos. Y por último, si yo retiro a estos 3 músculos, voy a tener al último grupo o el último músculo en esta zona, al peroneo anterior. No sé si se lo ve acá. Miren, ahí está el músculo tibial anterior, el primero. Luego viene el flexor largo, o perdón, el extensor largo del dedo grueso. Luego viene el tibial anterior. Y luego, ahí está el tibial anterior. Y luego viene el peroneo, que el peroneo es el tercio distal, ¿no? Tercio distal de lo que es la cara anterior de la tibia, ¿ya? Ahí nuevamente el resumen, ya para que lo tengan en cuenta. Su inserción proximal, su inserción distal, ya. Y también tenemos lo que es la inervación. La inervación va a estar dada por el nervio tibial anterior en su mayoría y por el nervio peroneo cutáneo, solo a los músculos que van a la región lateral principalmente, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos, nos vamos a quedar acá, nos tomamos un descansito y regresamos para la segunda parte. Voy a subir ahorita esta diapo porque me parece que no la había subido, ¿sí? Muy bien, continuamos en un momento.